tal? Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Hoy nos acompaña el ingeniero Rolando Alanís. Vamos a hablar del por qué decidió estudiar ingeniero industrial y de sistemas, de su faceta al frente del clúster automotriz del estado de Guanajuato, de su participación en un grupo empresarial tan importante en el estado que es ejemplo de las inercias, de las alianzas, de la globalización, de la diversificación, y vamos a platicar justamente el porqué de este Grupo León, de los aprendizajes de su padre, don Ricardo Alanís, de su madre, muchas cosas de su niñez, muchas cosas que desconocemos y otras cosas que pues también vamos a aprovechar para preguntarle sobre las coyunturas y las oportunidades que hoy tiene esta industria tan importante para Guanajuato como es la de la automotriz autopartes. Ingeniero Rolando Alanís, bienvenido. Muchas gracias, Paco, por tu invitación. Pues vamos a entrar de lleno justamente con las 4 preguntas bajo cronómetro para conocer más acerca de usted. Y la primera de ella, en un minuto, justamente queremos saber el por qué usted decide estudiar ingeniero industrial y de sistemas en el Tecnológico de Monterrey. Pues es una historia corta, Paco. Fíjate que, bueno, yo soy de una generación, voy a cumplir 58 años. Perdón, 59, tengo ya 58. Y en aquella época, pues no había una gran oferta de ingenieril aquí en la ciudad, entonces tenías que salir fuera. Yo me iba a ir a Monterrey como ingeniero mecánico, electricista, y ya cuando el tronco común lo comencé aquí en el TEC de Monterrey, ya para irnos a Monterrey, pues la opción era ingeniería industrial y no había muchas. Entonces, la decisión fue muy rápida, fue ¿te quedas o te vas? Más que si te quedas, ¿qué vas a estudiar? Ingeniero industrial es una carrera, ingeniero industrial y de sistemas, que lo que te hace es ver tu entorno como un sistema. Y eso a mí me gusta mucho. Entonces, pues éramos muy compatibles y eso fue lo que estudié. Estuve ahí contando el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la segunda pregunta, démosle también un minuto. Queremos conocer cómo era de niño y qué soñaba con ser de adulto. Interesante. A ver, bueno, como mi niñez yo fui un niño muy contento, sigo siendo un niño contento, con edad acumulada. ¿Cómo fue? Fue inocente, jugando en la calle, en un León muy diferente al actual, donde se pueden hacer muchas cosas, transporte urbano, etcétera, ¿no? Hacías tu vida solo, no había ningún problema. Y bueno, pues hoy León ha cambiado con las oportunidades de una ciudad grande y las limitantes que esto te lleva. La tercera pregunta es, cuando le preguntaban justamente qué quería hacer de grande en cuanto a trabajo, en cuanto a profesión. Yo quería ser astronauta, ¿no? Como yo creo que muchos niños que nos escuchan tendrán esa respuesta. ¿Cuáles han sido los logros de una familia? Yo creo que ese es el logro que más valoro, el tener una familia. La cuarta pregunta, ya para entrar de lleno con la charla, en un minuto, el mayor logro es la familia y el que aún está pendiente y pues sigue ahí trabajando para conseguirlo, ¿cuál es? Interesante. Mira, yo creo que cuando estás en la antesala de los 60, pues tu objetivo es el poder dejar un legado. ¿A quién? A quienes más quieres, ¿no? Y hoy que está pendiente, pues ese trabajo que estamos haciendo fuera ya más allá de la empresa, fuera más de la familia, que es en la sociedad, en un tema de vocaciones, en un tema de participar en los consejos, es el dejar un poquito un mundo mejor al que nos encontramos. Estudia usted justamente ingeniero industrial y de sistemas. Egresa, termina la universidad, ¿a dónde busca que sea donde le depara el destino como colaborador? ¿Entra de lleno a la empresa? ¿Cómo es su intervención? Sí, yo soy egresado de 1990. Entonces, hay que remontarnos a qué sucedía en la época de los 90. Yo creo que mucha gente de lo que nos escucha piensa lo que hoy existe, siempre ha existido, y no, realmente en el 90 se marcaron cosas muy importantes. Yo creo que la principal fue el TEMEC, cuando México se abre a una negociación de un tratado de comercio
Y por otro lado, del otro lado del mundo estaba sucediendo algo que es el mercado común europeo, ¿no? Entonces, cuando tú juntas esa, le voy a poner comillas, adversidad, que realmente es una oportunidad, en donde la peseta, en donde la lira, en donde el franco dejan de existir, y se convierte en una moneda que es el euro, 10 años más tarde. Lo que hay realmente son empresas que pierden competitividad en una economía que aquí en México sí la tenían, porque es el peso. Nosotros no estamos dolarizados todavía. Y espero no estarlo. Entonces, esa competitividad que tenía México versus esa adversidad que tenía Europa, entonces nos generó una estrategia hacia adentro de la empresa que era los joint ventures. Hoy Grupo León tiene 14 joint ventures, unos exitosos, otros no tanto, pero pues al final el grupo ha crecido basado en la confianza, basado en oportunidades, y que es el puente para el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos cuando salí de la universidad? Fue eso, ¿no? Recuerdo en aquella época que yo era bueno para opinar, y entonces llegué con papá y estaba en el jardín de su casa, abajo de la sombrilla, y yo opinando qué es lo que deberíamos de hacer, ¿no? A los 8 días, pues, opinando qué es lo que deberíamos de hacer. Y a los 8 días, cuando terminé de opinar qué es lo que deberíamos de hacer, bueno, mi papá sacó unos boletos de su saco y me dijo, te vas a Italia, a la feria, para hacerlo. Y entonces dije, bueno, una cosa opinar y otra cosa. y bueno, pues a recorrer. Participábamos en ferias internacionales en 12 meses del año, bueno, 12 ferias internacionales, una al mes. Te bajabas del avión, te subías a otro. Te bajabas del avión, te subías a otro. Y apenas estabas llegando y ya estabas dando seguimiento de los contactos, de las tarjetas de presentación que en aquella época se usaban. Y bueno, pues así era, ¿no? Hasta que, bueno, pues llegó un día que en el año de 1995, que no se nos olvide, el 19 de diciembre de 1994 fue la devaluación. Entonces, en 1995, que me caso, pues los boletos eran para irme a vivir a Brasil. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Pues internacionalizar la empresa, participando en ferias, abriendo sucursales, viajando a Colombia. Hoy Grupo León tiene la distribuidora más grande en Colombia, en Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá, Armenia, y bueno, 21 tiendas de distribución ahí para la industria de calzado, para la industria de los muebles, para la industria de la confección, para la industria de los colchones, y vas formando, ¿no? Vas tejiendo bueno, en ese caso particular de Colombia, no me tocó a mí, le tocó a mi ahijado, a mi sobrino, a Javi, el abrirlo. Yo llegué hasta Brasil. Usted hace un rato decía un dato que es muy cierto, cuando usted estaba en su niñez, ese era otro León, y yo se lo cambio con lo del tema de la empresa. Cuando la empresa empieza a hacer todo eso que ahora puede ser muy normal y que aún así no todos lo logran, ¿de dónde sale esa visión de la internacionalización, de las joint venture? Algo que hacían las grandes compañías, pero en las locales, nacionales, pues no era cosa común. Sí, me decía uno de los socios, ustedes tienen una multinacional de bolsillo, porque pues al final somos una empresa familiar, somos una empresa, familiar, ¿no? A ver, ¿de dónde sale esa visión de mi papá? Mi papá en esa época, y de mi papá, y de la necesidad, o sea, tampoco te creas de que había muchas opciones, y es lo que está sucediendo hoy. Ahorita tú dices, no mucha gente tiene la visión de internacionalizarse. Yo creo que es el mayor reto que hoy tenemos ante la crisis que estamos viviendo.
Y te agradezco me des pauta a tocar ese tema porque yo veo una crisis, Paco, es la escalera de oportunidades que te lleva al éxito. Eso es lo que es una crisis. Yo veo mucha gente, en alguna ocasión me dijeron, yo veo mucha gente pesimista y en alguna vez me definieron la palabra pesimista. Me dice, mira, un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, yo me quedo más con la definición de la escalera de oportunidades. Yo creo que lo que está sucediendo en México no es de México. O sea, lo que está sucediendo de la crisis que se está viviendo es mundial. Entonces, México forma parte de la solución. México no es el problema. Entonces, la opción que tienes es la internacionalización. No tienes otra opción, porque el mercado interno está en crisis. Sin embargo, hay dentro de los factores que están sucediendo a nivel internacional, hay problemas que te generan oportunidades. Por ejemplo, el tema de China con Estados Unidos, el tema de India con Estados Unidos, son dos países que le venden mano de obra en el caso de la India, el caso de China ya es más tecnología, pero sigue siendo mano de obra, a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los dos países, y le sumas además Vietnam, tienen esas diferencias políticas? Entonces, la oportunidad está en la economía de México. Y es algo histórico. Nuestros abuelos han hecho... No nos puede dar gusto el problema que está sucediendo a nivel mundial. Porque lo que está sucediendo es una lamentable desgracia. Es lo que está sucediendo. Más en Medio Oriente. Entonces, si eso ya está sucediendo, detrás de ello hay una oportunidad, Paco. Y nuestros abuelos en la Segunda Guerra Mundial hicieron mucho dinero entendiendo el problema. Entonces, yo lo que invito a quienes nos escuchan no podemos negar el problema, porque es una realidad. Sin embargo, esa oscuridad del problema, vamos prendiéndole las luces, entendiendo al problema. Entonces, yo ya no me identifico como problema, me identifico como solución, ¿verdad? Entonces ya cuando se prenden las luces, entonces yo ya veo el camino. No niego los cocodrilos, porque ahí están, ¿eh? Claro. Sin embargo, ese camino, esa ruta para poder llegar a la oportunidad, la veo. Y eso es lo que creo que nos está faltando. Y eso es lo que, cuando preguntas quién fue el que vio esa oportunidad detrás del Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, pues fue mi papá. ¿Por qué? Pues porque cuando era el TEMEC, es que vamos a quebrar. A ver, no vamos a quebrar. Bueno, eran los comentarios de la época, sí. ¿No? ¿Y qué fue lo que dijo mi papá? No, hay que ir por la tecnología a Europa y hay que traérnoslos, hay que ser socios y hay que venderles. Ahí está la oportunidad. ¿Cuáles fueron los aprendizajes justamente de esa vivencia que nos platica del que opinaba al que ahora plasmó las opiniones, sí, con ese gran reto que conlleva? Sí, bueno, pues a quedarte callado, Paco. No. Hay que primero pues entender. El aprendizaje, yo creo que lo que tienes que hacer es entender y actuar. Ese es el aprendizaje, no quedarnos en opinar. Hay que actuar, hay que involucrarnos. Hoy, bueno, Grupo León hoy está en una etapa en donde también nos tuvimos que replantear, porque al final pues somos una familia, dijimos, ¿no? Entonces, una familia de 28 personas. Entonces, ¿cómo poder ir avanzando en un tema en donde pues ya no puede ser empresa familiar, ya tienes que darle gobernanza. Ya no son ocurrencias, ya hay 1,200 personas que dependen de Grupo León, familias, socios que confían en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo que representa la gobernabilidad, decía el gobierno corporativo, el consejo, el presidente. Entonces, pues eso te da tiempo.
Y yo creo que eso es la parte que tú estabas mencionando hace un momento de cómo terminamos o terminé en este caso, involucrado en la industria automotriz por tiempo. ¿Por qué? Porque mi operación, yo fui el último director de la familia, como director de Textiles León, una de las empresas del grupo. Yo fui el último. Ya después, todos los directores son ajenos a la familia, porque no puede ser juez y parte. El consejo tiene que estar, pues, no puede estar involucrado en la operación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese aprendizaje? Pues es ese, ¿no? El que siempre te tienes que reinventar y siempre habrá una manera nueva de hacer las cosas. De ese liderazgo y de esa visión que al menos muchos consideramos tiene su padre, don Richard Alanís, ¿cuál es ese aprendizaje que justamente como hijo ha tenido? Ay, mira, la tenacidad. La tenacidad. Mira, yo quiero hacer mención de mi madre y de mi padre, de la pareja, la tenacidad. Porque mi papá tiene una parte muy echada para adelante, pero mi mamá tenía, en paz descanse, una parte de muy enfocada a la familia, muy enfocada al tema analítico, calculadora, la mano que mece la cuna, diría yo. Entonces, esa era mi mamá. Entonces, y sigue siendo, porque su legado está. Entonces, en el caso de qué es lo que yo puedo para definir a mi papá, mira, pero yo creo que el que tiene que definirlo es él, ¿verdad? Pero alguna ocasión que lo invites aquí y le hagas esa pregunta. Yo te diría, mi papá es una persona que no importa, pertenece a una generación que no importa sacarse el 10, importa hacerlo, intentarlo. Entonces, y nosotros pertenecemos a una generación que si no es el 10, no lo hago. No lo hago. ¿Por qué? Porque tiene que ser la perfección. Entonces terminamos no haciéndolo. Y esa es la diferencia entre echado para adelante y el calculador que termina en la teoría calculando y nunca hace nada. Yo creo que el gran legado de esa generación a la que mi papá pertenece es inténtalo, inténtalo. Te vas a equivocar, vuélvelo a intentar. Ingeniero, ¿cuáles son los no negociables en su vida? A ver, los valores. Mi mamá. La línea recta es esa, la línea recta. Cuando le empiezas a dar curva y cuando empiezas a hacer, decía un profesor que tenía, hacer light, esa línea entre lo que es y lo que no es, lo que es permitido y lo que no es permitido, lo que es legal y lo que es ilegal, pues ya te pierdes, ¿no? Yo creo que, y qué bueno que preguntas eso, porque yo creo que es el principal fundamento que nos está, el principal reto que hoy tenemos como sociedad. El principal reto que hoy tenemos como sociedad, diría yo, es que hacemos ídolos a la ligera. Entonces, no nos importa hacer cosas, y eso no está correcto, que no están bien. Y hablemos de comprar una factura, o hablemos de tener una doble nómina en nuestras empresas, eso no está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque al de enfrente le estamos quitando la oportunidad de tener un crédito, o la oportunidad de comprar una casa, o la oportunidad de tener una pensión, una jubilación. Y luego la industria automotriz está muy enfocada a esos tres temas, ¿no? Al tema humano, al tema de gobernanza, pero también al tema ambiental. Entonces, como nadie se fija, bueno, pues podemos contaminar. Entonces, si nosotros, eso no es negociable. O sea, lo que vayas a hacer tiene que ser por la derecha. No contamine, bueno, antes que cualquier cosa, cumple con la gente que te está apoyando, no contamines y paga tus impuestos. ¿Cuál es la decisión más desafiante y la más satisfactoria que ha tenido dentro de la empresa o en su persona hasta ahora? La oportunidad de haber delegado, porque yo al principio, cuando
cuando salí de director de Textiles León, el primer día me sentí mal, ¿eh? No te creas que fue fácil. Me sentí mal porque pues te levantas, te bañas y luego ¿qué sigue? La junta de los lunes, no, espérate, que es cuando el consejo sesiona. Sí. No, pues eso no puede ser así. Entonces tuve la fortuna de participar en el consejo del clúster automotriz y poder involucrarme con más tiempo y dedicarle a algo tan satisfactorio como es conocer cómo las grandes empresas transnacionales se gobiernan. Y entonces llevar ese know-how, ese conocimiento, llevarlo y tropicalizarlo con una empresa familiar es muy satisfactorio porque tú ves que pues, tus problemas son los mismos con más ceros que los del otro. Entonces, ¿cómo puedes tú, cómo logras en esa multinacional de bolsillo que decíamos, darle un aspecto de empresa transnacional? Es muy satisfactorio. Oiga, ¿cómo surge la propuesta que se hace realidad en noviembre del 2019 de justamente ser el presidente del clúster automotriz del estado de Guanajuato? Pues así fue, me llamaron, primero Fidel Otaque me empezó a mandar como sustituto en los eventos, después yo ya era consejero, después secretario, y un buen día el consejo sugerido por Fidel me hace la propuesta, ¿no? Cuando dije sí, yo no sabía realmente lo que esto llevaría, porque fue una oportunidad, hoy como presidente honorífico sigue siendo, de crecer. Es una escuela, es una maestría, es sentarte con directores que ellos recorrieron, ya fueron y vinieron, y esa experiencia toda te la comparten. Entonces tú empiezas a hacer un cúmulo y haces una ruta y haces un plan y empiezas a contarte una historia y entonces empiezas a trabajar por esa historia, ¿no? La historia de los retos que en su momento nos planteamos estaban... El número uno fue el tema humano. ¿Cómo involucrar a los jóvenes en su ADN con la industria automotriz? ¿Y por qué con la industria automotriz? Porque es una industria que mientras otras industrias no les está yendo bien, hoy la industria automotriz sigue creciendo. Y bueno, pues vamos a llegar a los 4 millones de autos, seguramente los vamos a pasar este año, 4.1 millones de autos ensamblados aquí en México, y orgullosamente el 25% de esos autos están ensamblados aquí, en Guanajuato. Un poco más de 900,000 autos vamos a terminar aquí en Guanajuato. Entonces, todo el capital humano que se necesita para cada una de las Tier 1, que son los proveedores, o de las Tier 2, que son los proveedores, pues se tiene que gestar en algún lugar, y ese es el sistema educativo, y son las universidades, pero tiene que empezar en las escuelas, en la primaria, impulsar ese ADN, ¿no? Y luego viene el tema de la cadena de suministro, el tema de análisis de datos. Es apasionante ver cómo sustitución de importaciones. El día de antier se tuvo la junta precisamente para establecer el Comité de Atracción de Inversión del Estado de Guanajuato, en donde el clúster ahí está representado por su presidente Carlos Talamantes. Luego viene el proceso, ¿no? ¿Cómo hacer el proceso de gobierno más eficaz? O sea, ventanilla única, ser más rápido para que Guanajuato tenga las inversiones, ¿no? Luego viene un tema fundamental, que es el tema laboral. O sea, los sindicatos, entender cada uno de los 34 capítulos del TEMEC. Hay que meterte al capítulo, y ya les digo, el capítulo 4 para la cadena de suministro, el capítulo 20 para propiedad intelectual, el capítulo 23 para el tema laboral y el 24 para temas ambientales, 33 para todo lo que es el tema de negociaciones
con otros países, o muchos lo hablan como el capítulo de la soberanía. Hay que entenderlos, porque de esa manera ahí surgen los planes. Y los planes que los que nos están escuchando, lo único que les puedo decir es que necesitamos gente que nos ayude para poder atender cada una de esas necesidades. Luego viene un tema que, bueno, el tema de seguridad, que lo dejo a un lado, creo que no es tema de esta mesa, pero hay que decirlo, ¿no? Ojo, el tema de seguridad no tiene nada que ver con el tema de Estado de Derecho. Porque también, Estado de Derecho, hacer cumplir la ley es fundamental. Yo creo que es uno de los 7 puntos más importantes en los que trabajamos. Y por último, el tema de infraestructura. Oportunidades por todos lados. En energía, en logística, en temas del agua, o sea, infraestructura de todo ocupa el Estado para poder desarrollar esta industria. Correcto. Ingeniero, de su paso como presidente y ahora que se mantiene como presidente honorífico, ¿qué es lo que más le llamaba la atención y cuál fue el momento más desafiante? Y se lo explico por lo siguiente. Desde acá de este lado, guardando toda proporción, pues era muy satisfactorio y muy apasionante al cubrir la fuente de negocios, estar constantemente en eventos de primeras piedras, expansiones, llegadas. Y lo otro, recuerdo aquel momento en la primera parte de llegada del señor Trump a la presidencia, pues también esos retos que conllevó. Por eso le pregunto, ¿cómo lo vivió como presidente? Bueno, yo creo que el tema de Trump está muy ligado al tema de los aranceles, ¿no? Y eso forma parte de las agendas que hay. Y para quienes nos escucha, yo lo que haría sería invitarlos a distinguir entre una agenda política y una agenda económica. Nosotros pertenecemos a una agenda económica. Los políticos que hagan su agenda política. Pero yo creo que la gente cada vez está más consciente, ¿eh? No minimicemos su capacidad. El tema de la agenda política, en este caso que mencionas de Trump, no es exclusiva de México, no, claro. Es de todo el mundo. Todos los políticos tienen agenda política. Y la agenda política está basada en el miedo. Está basada en el miedo. Y si yo genero miedo, entonces polarizo. Y si polarizo, gano votos. Y si gano votos, ya gané. Entonces esa es la agenda política. Pero ¿verdad que no vamos a pertenecer? Nosotros no estamos en esa agenda. Entonces hablemos de la agenda económica. Y la agenda económica es todo lo contrario. Todo lo contrario. Por ejemplo, yo me acuerdo en aquellas épocas hablando bueno, pues los que nos escuchan que tengan arriba de 55 años, 60 años, se van a acordar de aquel anuncio que decía, de un periódico, que decía, hay quienes ven el vaso medio vacío, hay quienes lo ven medio lleno. Pensar así es pensar joven. Entonces, un economista lo que hace, había un profesor de la universidad que decía, la economía es la forma más decente de engañar a la gente. Entonces, yo, ¿cómo le hago para, diciendo la verdad, engañar? Porque realmente no estoy engañando, estoy manipulando. Entonces, ¿cómo funciona? Bien, funciona bien fácil. Vendo el vaso medio vacío. Oye, ¿y si con los mismos datos lo ves medio lleno? Es que en uno estás destruyendo, en el otro estás construyendo. En uno traes una agenda política, en el otro traes una agenda económica, generando empleos, oportunidades, prendiendo las luces y viendo la ruta donde están los cocodrilos. Yo nunca voy a negar que hay cocodrilos, ¿eh? Pero no es lo mismo andar con la luz prendida que con la luz apagada y definiendo el camino, la ruta, ¿no? Entonces, esto de los impuestos lo tenemos que definir de dos maneras. La primera es como TEMEC. Y la segunda es como nación más favorecida. Mira, los aranceles como TEMEC nunca hemos vendido más. Estamos exportando más, estamos produciendo más, estamos produciendo a tope, a tope. Eso no es crisis. Inversión extranjera. Pues nunca habíamos llegado a los 34,000 millones de dólares en el primer semestre.
Es un récord, ¿eh? Ahora, ¿quién lo ve como vacío? ¿Qué dice? Sí, pero es reinversión. Pues es inversión. Quien lo ve positivo dice, pues es un récord. Algo está sucediendo. ¿En qué sectores está yendo ese dinero? ¿Dónde puedo participar? ¿A qué empresa le voy a llamar? ¿Ofrecer mis servicios? ¿Sí? Temas como desempleo, pues nunca habíamos tenido una tasa menor de desempleo. Entonces, si nosotros vemos que superávit, a ver, pues nunca habíamos tenido, mira, la balanza comercial entre México y Estados Unidos va a romper récord a favor de México. De 250,000 millones de dólares de utilidad, va a terminar casi en 300,000 millones de dólares este año. ¿Y eso es malo? Ahora, es que Trump viene a pedirnos, pues, ¿qué esperabas? Por supuesto que va a venir, pues si te estoy dando un superávit, pues ¿a cambio de qué? Entonces, pues a lo que yo invitaría a quienes nos escuchan es a ser positivos ante la adversidad y identificar las oportunidades. Porque un empresario lo que ve son oportunidades ante la adversidad. Si no estamos viendo oportunidades, pues con el que estás platicando no es empresario. ¿Sí? ¿Qué sigue en el caso de Guanajuato? Teniendo todo este clúster tan interesante de armadoras, de los diferentes cadenas de proveeduría, sí. Y este tema del que ya se está trabajando pues desde hace tiempo, que es lo de la electromovilidad. Sí. ¿Usted qué le sabe? ¿Qué le va a pasar a Guanajuato? Pues que nos va a ir bien o nos puede ir mal. Ahora bien, ¿hay retos? Sí. Sí, hay retos. O sea, si Guanajuato no resuelve varios temas pendientes que mencioné, 7 puntos, cómo se tienen que ir en el tema de infraestructura, por ejemplo, pero mencioné 7 en total, hay que, pues la inversión va a preferir otros destinos. A México sí, a México le va a ir muy bien. No, pero mira qué bueno, déjame, antes de contestarte esa pregunta, déjame hacer una analogía. Hablamos hace un momento de 300,000 millones de dólares que México va a tener de superávit con Estados Unidos. Bueno, esa cifra es similar a la que toda Europa tiene de superávit con Estados Unidos. Entonces, aquí en México nosotros ganamos 300,000 millones de dólares vendiéndole a Estados Unidos en esa balanza comercial, pero Europa también. Bueno, ¿por qué Trump va y le pone tantas condiciones a Europa? Porque si quieres tener tus 300,000 millones de dólares, te voy a poner estas condiciones. Pues la respuesta es muy simple. Porque los puestos de trabajo de Europa le compiten a los puestos de trabajo de Estados Unidos. Y si los quieres tener, pues te los he de cobrar. ¿Cómo? Pues ya me tendrás que comprar armas, ya me tendrás que comprar el gas, ya, y la lista, ¿no? En el caso de México, no. Los 300,000 millones de dólares que México tendría de superávit, porque son 250, terminaríamos con 300, no le compiten los puestos de trabajo, son complemento de la productividad de la cadena de suministro de Estados Unidos. Entonces, los temas son diferentes los que tenemos aquí. Los temas que tenemos aquí son temas migratorios, los temas que tenemos aquí son temas del crimen organizado, colaboración, etcétera. Eso es lo que hay. Y luego también vienen otros temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de para crear toda esa infraestructura, por ejemplo, el tema de energía, pues ábreme la puerta, no me dejes afuera, pues como que nada más es el Estado, bueno, pues, y ahí vemos el estire y el afloje, ¿no? Pero al final, detrás de ese estire y afloje habrá negociaciones en donde todos tendrán oportunidades. Todos. No hay nadie, porque si se genera economía, la economía se permea y genera oportunidades para todos. Hablaba del tema de los 4 millones y que el 25% sale de acá de Guanajuato, que se va a llegar cerca de esa cantidad que se tiene como objetivo en el ensamble de vehículos, que es del 1,000,000, pasados los 900,000. ¿Cómo terminaría usted diciendo en el corte de caja de este 2025 que le va a ir a la industria automotriz y autopartes en el estado de Guanajuato? Sí, bueno, lo dijiste bien, ¿eh? Yo creo que para quienes nos escuchan, no quiero obviar que lo saben,
Lo digo, la industria automotriz se divide en dos partes, ¿no? De hecho, se divide en tres partes. La parte de ensamble, la parte de autopartes y la parte de la comercialización. O sea, la venta de autos a nivel nacional. ¿Sí? El corte de caja, ¿cómo nos va a ir? A ver, yo creo que el gobierno federal ha hecho un gran acierto en poner impuestos a los coches que se estaban importando, eléctricos, que venían subsidiados de China. Y hablemos de cualquier país. Si cualquier país está subsidiando su industria, pues no es, no es suelo parejo. Claro. O subsídiame aquí. Y como no me vas a subsidiar, pues no permitas que el otro entre aquí. Entonces, yo creo que es un gran acierto. Esto se cambió ya en una primera instancia en el mes de septiembre del año pasado y ahora en el próximo año, Dios mediante, que el Congreso ojalá lo apruebe, en enero se pondría, no sabemos todavía, pero bueno, podría ser incluso hasta 50% de arancel. Esto le va a generar a más certidumbre, más confianza a los inversionistas que están confiando aquí en generando empleo, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay una parte que no podemos negar, que es la de autopartes. En el tema de autopartes, nuestro comercio con China empezó a subir de una manera, se triplicó, o sea, de 40 mil millones de dólares, pues ahorita va en 120 mil millones de dólares, 130 mil millones, ya no sé cuánto. Entonces, no se puede, así no. Esto fue cuando Estados Unidos le pone aranceles a China, bueno, casualmente de 40 mil millones de dólares que nosotros importábamos de China, nos vamos a esos 120 que mencionaba hace un momento. Eso se antoja pensar que había empresas que lo que estaban haciendo era triangulando. No quiero acusar, pero como fue demasiado rápido lo que estaba sucediendo, pues al final se antoja pensar que eso es lo que estaba realmente haciendo algunas empresas. Entonces, cuando México pone los aranceles a China, de manera sorpresiva, las autopartes que nosotros vendíamos a Estados Unidos empieza a disminuir en un 6%. Entonces, hablamos de crisis, podría ser, pues yo más bien creo que esa triangulación se está dejando de hacer. O las dos cosas, ¿no? O las dos cosas, parte una y parte la otra. Pero si esos productos ya no se pueden importar, ¿por qué no fabricarlos en México? Ahí está la oportunidad. Entonces, yo creo que la gran oportunidad que hoy tenemos, bueno, ese es en autopartes, pero si vemos el tema, el conjunto. La crisis, le pongo comillas, en la producción de autos es una caída del menos de una tercera parte del 1%. Yo creo que estamos exagerando. El 0.31%. O sea, no... la producción se está manteniendo, se mantiene, cosa que con relación al año pasado. Y el año pasado fue históricamente el mejor año de automotriz, de la industria automotriz en México. De los 20 años que se lleva, que acompaño esto, nunca habíamos tenido como el 2024. Entonces, pues si el 2025 va igual que el 2024, pues hay que estar contentos, ¿no? Oiga,
Sí hay pendientes que se tienen que resolver y que no dependen de Guanajuato, sino de un país, en este caso de México, como bien los decía, el tema del sector energético, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Pero yo me voy hacia la parte positiva para que la gente que no está tan de lleno en este automotriz autopartes, ¿qué se está viviendo en Guanajuato y en los próximos años qué se va a vivir dentro de estas plantas? La conversión, el que otros proveedores tengan que atender este tema de la electromovilidad y los vehículos eléctricos, el que los operadores tengan que ser más especializados en este asunto. Sí, nosotros presentamos un plan de trabajo al gobierno del estado, todavía estaba Diego Sinué como gobernador, de electromovilidad, donde se sacaban 4 puntos fundamentales. Esos 4 puntos los trabajamos de manera directa con la Secretaría de Desarrollo Económico y no dudaría en decir que el punto más importante es el trabajo en las universidades. No lo dudaría. El trabajo de los jóvenes, este transitar a la electromovilidad se va a hacer en las universidades. Ese es el punto de partida. Que los jóvenes definan cuál va a ser su carrera, en donde puedan aportar a ese proceso histórico de cambiar al auto eléctrico. Que para mí el auto eléctrico es un auto, pero es una percepción transitorio. Para mí el destino es el hidrógeno, el auto a hidrógeno. Pero llegar al auto de hidrógeno hay muchas cosas todavía que hacer. Entonces, hoy nos toca hablar del auto eléctrico. Yo creo que por ahí va. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales para poder desarrollar el talento? Regresando al tema de su vida, usted hace un rato habló sobre uno de los retos que tiene, que es el legado. En el caso de sus hijos, ¿cómo está trabajando justo eso? Y con el reto que tiene de lo que en su momento su padre le ha dado a usted. Entonces ahora toca ese momento de hacerlo. Sí. Bueno, tengo la fortuna de tener una esposa que, que ve el futuro, ¿no? Entonces, la formación que mis hijos han tenido hoy pues se ve en esa voluntad de trabajar. Y bueno, pues los 3, tengo 3 hijos, los 3 están involucrados en las empresas de mi esposa y mía. No están en Grupo León, ellos están en empresas que nosotros hemos sido formados. Y bueno, mira, si me preguntas de qué me arrepiento, yo nada más me arrepentiría de una cosa. Y te digo, de no haber empezado antes. De eso sí me arrepiento, porque el tiempo no lo puedo ganar. De no haber empezado antes. De eso me puedo arrepentir. Y lo que nosotros hicimos con nuestros hijos fue empezar antes. Entonces, cuando ellos estaban formando y decidiendo las carreras a seguir y estaban creciendo y demás, mi esposa y yo estábamos formando un soft landing, una semilla que ellos, pues es como te entrega una macetita, pero te toca regarla. Ahora no la riegas, pues se seca. Pero eso es lo que yo puedo hacer, empezar antes. Entonces empezamos 10 años antes en proyectos que hoy ellos lo están siguiendo. Pues yo nada más voy de visita, yo no opino, y si opino me regañan, entonces mejor no opino. Y van bien. Una empresa de etiqueta, etiquetas flexográficas, la otra es todo lo que es la parte de Airbnbs y temas de hospedaje, y en el caso de mi hijo, todo lo que es la parte de automatización, y también está en la empresa de etiquetado. ¿Por qué dice que usted, en su caso, se arrepiente de no haber comenzado antes? ¿Qué piensa que hubiese sucedido si hubiera empezado antes? A ver, yo cuando decidí empezar una empresa fuera de Grupo León, yo tenía 39, casi 40 años. A ver, fue en el,
No, 41 años. Yo tenía 41 años, hace 17 años. Entonces, yo empecé hace 17 años, pues yo debía haber empezado antes. Yo estaba en las empresas de la familia. Entonces, yo creo que lo que debía haber hecho es estar en las empresas de la familia, pero empezar mi propia empresa. Pues no decíamos que hay que aprenderle a la generación de mi papá el no tener miedo. Hablábamos de que si no me saco 10, mejor no lo intento. Yo creo que ahí está el problema. Inténtalo. Y si te caes, pues, levántate. Vuelve, te va a salir barato porque el dinero que invertiste fue parte de la escuela y ya es todo. Así velo. ¿Se me explicó? Totalmente. De acuerdo a lo aprendido, cuando alguien se acerca con usted y le dice, oye, quiero hacer un negocio, sin importar el giro, ¿cuáles son esas recomendaciones por lo que usted ha vivido que sí funciona y lo que no funciona? Sí. Bueno, primero, número uno, yo diría, ¿cuál es tu plan de trabajo? Eso es lo primero que yo haría. O sea, es decir, hay que definir 10, yo tengo definido 10 sectores que si tú, es como una ola, ¿no? Si la ola va, pues tú no vengas, te va a costar más trabajo. Si la ola viene, pues tú no vayas, te va a costar más trabajo. Entonces, ve con esos sectores que están en boga, que están creciendo, sectores como es todo lo que es la parte de automatización electrónica, todo lo que es la parte de automotriz, autopartes, muebles de madera, todo lo que dispositivos médicos, todo eso está en boga, está creciendo. Son 10 sectores los que están definidos. Si quieres, después los podemos analizar muy bien. Ese es lo primero, definir el sector. Ahora, ¿cuál es tu plan de trabajo para no te levantes sin un plan de trabajo? No te avientes si no tienes un plan de trabajo. Si tienes un plan de trabajo, tu probabilidad de éxito es baja. Imagínate si no lo tienes. Entonces, pues, tu posibilidad de fracaso es demasiado alta. Entonces, ten tu plan de trabajo, que sea un sector que vaya, que sea de moda, que vaya. Dale un ingrediente de innovación y confía en ti. Es lo que yo le diría. Interesante. ¿Cuánto tiempo tenemos, Juanjo? 8 minutos todavía tenemos para aprovechar con relación al tema de sus logros y de experiencias que ha vivido. En el tema de la presidencia del Clauto, de eso que usted y lo dijo en algún momento, ese interactuar con directivos tan importantes de firmas globales, sí. ¿Qué le dejó de aprendizaje? No solamente como persona, sino también en lo profesional, de justamente cómo hacen y cómo no hacen las cosas. Que la gente quiere ayudar, fíjate. Fíjate que muchas veces pensamos o nos da pena o la falsa impresión de que cada uno está en su mundo. No, hay un momento en donde en este perfil de empresas la gente está dispuesta a ayudar. Hay una figura en el gobierno que se llama, en el tema tributario, que se llama obligado solidario. Esa figura de obligado solidario les impide a las empresas transnacionales poderle comprar a empresas que no cumplen. Entonces, la industria automotriz comparte mucho de buenas prácticas. En el ADN comparte mucho de buenas prácticas. Entonces, aunque no le vendas a la industria automotriz, seguir el modelo automotriz es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor. Entender el cómo opera una industria en temas de calidad. Eso es otro tema importante. Nosotros, en la cultura empresarial local, ubicamos mucho el tema de precio, calidad y servicio. El tema de precio, calidad y servicio en la industria automotriz es un sí o sí. O sea, es que de eso no te vas a escapar. Sí, tienen que estar implícitos. O sea, si no tienes precio, calidad y servicio, es que no. Entonces, realmente el tema decisivo es el tema
de cumplimiento, de compliance en temas humanos, ambientales y de gobernanza, decíamos hace un momento. Entonces, cuando tú llevas ese ADN a tu empresa, sea chiquita, sea grande, sea bueno, decía un gobernador, Vicente Fox, decía, sea un changarro, no importa. Haz imprímele a tu changarro una filosofía de compliance. Cumple. Y entonces, mira, hablemos de limpiar vidrios. El que limpia vidrios tiene que tener la certificación de altura. O sea, o de riesgo, o de manejo de la Jenny. O sea, entonces yo cuando llego a decirle, oiga, le limpian los vidrios en su empresa allá, y me presento con mis certificados de que yo tengo, cumplo con la filosofía, seguramente yo voy a terminar limpiando los vidrios por encima del otro que aunque el otro le ponga un jaboncito mejor que yo, eso no. Porque yo estoy llevando, que el jaboncito también se lo tengo que poner, no, eso no me voy a escapar. Pero el trabajo es para mí. ¿Sí? ¿Y por qué nos cuesta tanto en la industria local? No estoy hablando de todos, pero sí de gran parte, el tener esas certificaciones, porque lo hemos visto en sectores como el cuero calzado. Sí. Bueno, yo no quiero hablar de sectores y quién para juzgar. Yo voy a hablar de una fiesta. De eso es de lo que quiero hablar. Hay fiesta, y hay música, y hay baile. Y tu pase de entrada es cumple. Si tú no cumples, pagas tus impuestos, etcétera. Si tú haces eso, estás invitado a la fiesta. Si no, te quedas con el cadenero. No vas a entrar. Es que no vas a entrar. Y hoy más que nunca, yo creo que el peor error que estamos cometiendo es quedarnos con el cadenero, quejándonos, porque además nos quejamos de que la situación está mal, que no hay trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir es de que trabajo sí hay. Lo que se ocupa es gente que quiera involucrarse en algo que además está por escrito, pues son 34 capítulos. Léanse sus 34 capítulos y van a ver que no está complicado. Léanselos. Y les digo que los 34 capítulos no son, ya les dije, es el 23, es el 20, es el 30, es el 4. Por ejemplo, en el tema ahorita acaba de suceder y está de moda este tema, el de los impuestos que se están poniendo para los autos pesados aquí a México. A ver, si las empresas hoy cumplen con el 70% de grado de integración capítulo 4, entran con 0 arancel. Claro. Ahora, ¿cuál fue el problema? Pues que la meta era el 2027 y lo adelantaron para el 2025. Eso sí está muy cuestionable, pero bueno. Ingeniero, pues como siempre, un placer platicar con usted y conocer más acerca de su vida y de su historia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paco. Como siempre, la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias. Y gracias a ustedes por siempre seguir a Cuenta Regresiva. Recuerden que si quieren emprender su tiempo ya está corriendo.